Salud en directo, América de France 24. Mar Romero Sala me acompaña en el estudio. Mar, bienvenida, buena mañana de viernes y hoy vamos a hablar del efecto placebo y empecemos por el principio. ¿Qué es? Buenos días, Raúl. Así es. En general se habla del efecto placebo para explicar resultados positivos que no se pueden explicar o determinar por el efecto directo fisiológico, digamos, del tratamiento que recibe un paciente. Hoy en día engloba una serie de aspectos desde lo estadístico hasta lo neurobiológico, ¿no? Digamos, primero, por ejemplo, estadísticamente, una de las cosas que suceden es que, pues, con el paso del tiempo los pacientes suelen mejorar, una regresión habitual de la enfermedad, ¿no?, hacia estar bien. Entonces, eso estadísticamente puede dar unos números que estén equivocados o, digamos, modificados por eso. Luego, por ejemplo, ¿no?, que el hecho de estar recibiendo el tratamiento nos distorsione nuestra percepción sobre los síntomas. En este caso, positivamente, ¿no? Pongo más atención a cómo me siento, digo, bueno, me estoy sintiendo mejor y pues menosprecio un poco los síntomas de dolor, claro, o así que sigo teniendo. Eso es otra cosa que se ha observado que suele pasar. Tercero, y aquí empezamos ya a abrir la puerta a la magia del efecto placebo, el condicionamiento farmacológico. Nuestro cerebro puede aprender, ¿no?, puede entrenarse a que cuando tomamos una pastilla hay unos caminos, unas rutas que se activan, por ejemplo, como las rutas de recompensa que producen hormonas relacionadas con la endorfina o con la dopamina, ¿no?, que están relacionadas con el bienestar, o incluso se entrenan medicamentos específicos. Gente que le dieron un medicamento, el cerebro respondía de una forma, les dejaron de dar el medicamento para darles placebo y el cerebro seguía respondiendo de la misma forma. Y cuarto, lo que hemos llamado el ritual del tratamiento, ¿no? ¿Cómo recibimos el tratamiento? Que nos reciba alguien en bata blanca, en un hospital, que nos midan, que nos pregunten, cómo nos atienden, si nos sentimos escuchados, si nos sentimos atendidos, si nos sentimos comprendidos. Todas estas cosas tienen un impacto que ahora veremos en nuestra salud. ¿Qué papel precisamente entonces juega, Mar, este efecto placebo a la hora de desarrollar nuevos tratamientos? Tiene toda la importancia del mundo, ¿no? Gracias a estos efectos placebos es que podemos comprobar la eficacia de muchísimos medicamentos. Por primera vez eso, por ejemplo, pasó a finales del siglo XVIII. Había un médico que se llamaba Frank Mesmer que trataba a la gente con algo que llamaba magnetismo animal. Había mucho ritual a su alrededor y pues Luis XV, el rey de Francia, organizó una comisión de expertos para ver si eso era real o no. Les hicieron taparse los ojos y vieron que las personas que no veían ese ritual recibían, por ejemplo, tenían la percepción de lo que creían, imaginaban que estaba pasando, sentían eso y no lo que realmente estaba pasando. Esa vez fue la primera vez, ¿no?, que se intentó superar esta percepción subjetiva de los tratamientos y sienta las bases para hoy en día, que no sucede algo que sea muy distinto. Todos los estudios clínicos muchas veces después le das a un grupo un fármaco que tiene el componente activo, digamos, de la medicación y uno que no. Muchas veces pues, son pastillitas de azúcar, por ejemplo, ¿no? Y se evalúan los resultados. Y el gran fundamento de la física moderna hoy en día para evaluar los medicamentos es que este tratamiento tiene que mejorar a la mente, tiene que superar el efecto placebo, tiene que ser mejor que lo que hacemos y nos sugestionamos nosotros mismos cuando recibimos tratamiento. ¿Hoy en día sigue funcionando de la misma forma? Bueno, un gran ejemplo es las vacunas del COVID-19, ¿no? Sí. Todos estos estudios de los que hemos hablado ampliamente en los últimos dos años y medio tienen que ver con esto, ¿no? Y sigue siendo el estándar pues, de la mayoría de agencias regulatorias del medicamento en el mundo. Sin embargo, sigue siendo, se pone cada vez más difícil con el paso del tiempo en algunos campos. Por ejemplo, en el campo del dolor, un campo muy relacionado con nuestros circuitos neuronales, especialmente sugestivo también, muy relacionado entonces con el efecto placebo. Aquí tienen los resultados de un estudio que se hizo, se amalgamaron, digamos, 85 estudios sobre el dolor neurálgico, que es el dolor de los nervios, un dolor especialmente molesto, por cierto, ¿no? Y se veía que en 1996 la comparación del tratamiento de los medicamentos respecto al placebo era de 27%, esa ventaja que les sacan. En cambio, casi 20 años después, esta ventaja se había reducido al 9%. Entonces, ¿cuál puede ser la explicación? ¿Que los medicamentos sean peores? Es poco probable porque la investigación avanza. ¿Cuál es entonces una de las hipótesis que se manejan? Pues que los estudios, que el efecto placebo ha crecido, que se ha hecho más grande, que tiene más efecto, por ejemplo, porque los estudios son más largos, también porque hay presión mediática, ¿no? Como empezó un estudio nuevo sobre tal, la fase 3 clínica, no sé qué, ¿no? Porque también hay más gente, entonces esta como teatralización y ampliación de los estudios se ha correspondido también con un mayor beneficio para muchos pacientes porque han sentido más efecto placebo. Entonces, ¿el placebo es bueno o es malo?
Pues es una gran debate, ¿no? Ahí hay luces, hay sombras y no se ponen de acuerdo todavía la comunidad científica. Mucho tiempo ha reinado esta percepción de que el efecto placebo es algo negativo, ¿no? Algo que se tiene que combatir, un obstáculo que se tiene que superar precisamente porque es subjetivo. Pero recientemente se empieza a argumentar, ¿no?, que la percepción subjetiva de una enfermedad no deja de ser importante. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Se hizo un estudio con pacientes de asma. A unos les daban placebo, a otros les daban un tratamiento de estos tipo, pues el Ventolin, ¿no? Cuando compararon cómo se sentían, todos habían reportado sentirse igual de mejor, todos habían mejorado cómo se sentían. Cuando investigaron cómo estaban sus pulmones o sus vías respiratorias, solo habían mejorado los que habían recibido el tratamiento. Es un gran ejemplo. ¿Por qué? Pues porque nos dice eso, ¿no? El efecto placebo no va a curar tu enfermedad, no va a hacer reducir tu tumor, no te va a bajar la presión arterial necesariamente, pero sí puede cambiar cómo nos sentimos, y eso no deja de ser importante pues para pacientes, especialmente en estas áreas donde se han visto que hay mejoras, por ejemplo, en el dolor crónico, en la ansiedad, en la enfermedad de colon irritable también. Hay otras en que definitivamente no, por ejemplo, en el Alzheimer o en el cáncer, pero pues se intenta, ¿no?, que el placebo se capitalice este poder que tiene, que se use, que sirvan para remar en la misma dirección hacia los mismos tratamientos. Algo que, simplemente una pequeña reflexión para terminar, está muy lejos de este positivismo de si pienso que me voy a curar, es que me voy a curar, ¿no? Eso puede ser muy peligroso. Es como decirle a un paciente de cáncer, Claro. si eres pesimista o negativo, entonces ya no te vas a curar. Eso no funciona así. Pero entonces por eso hemos traído una cita de un doctor, Ted Kaptchuk, que es un investigador del programa de placebo en Harvard, que dice eso, ¿no?, que el placebo es una forma que tiene el cerebro para decirle a nuestro cuerpo qué es lo que nos hace sentir bien, y definitivamente ahí mi opinión es que nosotros deberíamos escuchar. Y siempre es bueno, Mar, por supuesto, pensar positivo que negativamente, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Muchísimas gracias, Mar, como siempre, por toda la información de salud. Feliz fin de semana. El lunes, por supuesto, con más. Nos vemos pronto.